Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Cap 9 Al día siguiente, después de sortear al mar de reporteros en la puerta de la UA, el dúo de adolescentes regresaron a la UA como si nada hubiera pasado, aunque por supuesto, sus compañeros y maestros no los habían dejado pasar de forma tan sencilla, después de un extenso interrogatorio que ninguno de los dos pudo responder, ya que no podía decir que habían usado un portal mágico para viajar por el mundo en busca de helado, ocasionó una intensa y silenciosa ira de parte de su maestro, la cual les costó una fuerte reprimenda, un castigo que se tradujo en muchas clases extras después del horario habitual. Ahora, mientras el pecoso trataba de ignorar la mirada asesina que Bakugo le lanzaba por haberlo metido a esta situación, aprovechó el peculiar tiempo libre para hablar un poco con sus compañeros. ¿Y bien? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Mina le preguntó al peli verde con una gran sonrisa. El pecoso alarmante, dispuesto a explicarle a la chica su situación. Oh, tuve una emergencia, el pecoso dijo con una sonrisa. Al escuchar el comentario del pecoso, ¿todo está bien? Espero que no sea nada grave, Uraraka dijo al acercarse al pecoso. Izuku alarmante, haciendo un ademán con la mano para tranquilizar a su amigo. No se preocupen por eso, fue un asunto personal de gran importancia, pero nada peligroso, dijo mientras le daba una mirada a su mochila en la que se encontraba su pequeño congelador con el afamado postre en su interior. Ante ese comentario, Bakugo le lanzó una mirada asesina desde su asiento, aunque se abstuvo de decir algo. Después de que las preocupaciones de sus compañeros se redujeron, el grupo recién formado de amigos comenzó a hablar entre sí, principalmente hablando de la clase de heroísmo que habían tenido recientemente y sus opiniones sobre las distintas peleas que se habían desarrollado. Mientras el peli verde conversaba animadamente con sus compañeros de clase, la sensación de una mirada en su espalda lo hizo preocuparse levemente, buscando el origen de la mirada. Sabía que no era Bakugo, las miradas que él le lanzaba tenían mucha más intención homicida detrás, esta mirada se sentía más bien como si lo estuvieran analizando. Finalmente se percató de quién era su observador, su compañero de clases con el que había peleado en el entrenamiento de combate, Shoto Todoroki, el cual aunque aparentemente estaba analizándolo, eso no evitaba que el pecoso sintiera la clara hostilidad que emanaba del chico. Él no sabía muchas cosas sobre su compañero de cabello bicolor, sabía que su padre era el segundo mejor héroe de Japón y que seguramente provenía de una familia adinerada, tenía un don que le permitía usar el fuego y hielo desde diferentes lados de su cuerpo, aunque curiosamente nunca lo había visto usar su fuego. Su principal teoría para explicar la repentina hostilidad de su compañero era el hecho de que le había ganado en los ejercicios de combate. Seguramente a su compañero no le gustaba perder, aunque eso no hizo que su amenazante fuera más incómoda, no estaba acostumbrado a que las personas estuvieran molestas con él, claro, a excepción de Bakugo, podría que intentar hacerse amigo del bicolor, era la única solución que se le ocurría para aliviar su molestia. Después de todo, un enemigo solo era un potencial amigo realmente enojado. Por ende, con el nuevo objetivo de hacerse amigo del chico, el pecoso lo saludó con su mano y le dio una amistosa sonrisa. Todoroki parpadeó un par de veces en confusión ante la reacción del pecoso frente a su mirada, optando por dejar de observarlo por el momento. El chico se dio la vuelta, poniendo su atención en el pizarrón de la clase. Al ver que su primer intento de establecer una amistad con el hijo del héroe número 2 había sido rechazado, el pecoso optó por seguir hablando tranquilamente con sus compañeros de clase, optaría por un acercamiento lento, al menos con el momento. Cuando la puerta del salón fue abierta por su agotado maestro de clases, todas las conversaciones que se desarrollaron en ese momento cesaron inmediatamente. Los alumnos que se habían levantado para charlar con sus amigos inmediatamente corrieron de regreso a sus asientos. Ninguno de los presentes tenía intención alguna de molestar más a su irritado profesor. 8 segundos, mejor que la última vez, pero aún les falta mejorar, comentó sobre el tiempo que habían tardado para acomodarse en sus asientos y dejar de hablar. Caminando tranquilamente al escritorio del maestro en el frente de la clase, el señor Aizawa se sentó en su lugar antes de lanzarle una intensa mirada a su clase. Hoy tenemos una actividad que debemos solucionar antes del inicio de las clases, dijo mientras agudizaba la mirada que le lanzaba a sus alumnos, ocasionando que estos se tensaran, preparándose mental y particularmente para lo que sea que la UA les lanzara. Deben elegir a su presidente de la clase, anuncia el maestro. Al escuchar la sencilla respuesta de su maestro de clases, muchos de los alumnos saltaron de alegría mientras gritaban finalmente una actividad de escuela normal. Aunque su celebración murió tan pronto como comenzó después de una de las miradas amenazantes de su profesor.
Luego de que sus alumnos volvieran a calmarse, Aizawa siguió hablando. No me interesa cómo lo hagan mientras hayan elegido a alguien para el final de la hora. Después de esas últimas palabras, el señor Aizawa volvió a entrar en su saco de dormir y se recluyó en una esquina para dormir un poco, aunque siempre se mantenía vigilante de lo que hacían sus estudiantes. Inmediatamente después de que el maestro saliera de escena, los adolescentes comenzaron a discutir entre sí sobre quién sería el presidente de la clase. Todos querían serlo, aparentemente eso era una gran adición para el currículum de cualquier héroe en entrenamiento. Los estudiantes se pusieron de pie, gritando con bastante fuerza que ellos deberían ser los presidentes de clase y los motivos por los que deberían ser elegidos para el cargo, algunos motivos más despreciables que otros. Elíjanme, prometo que haré de la preparatoria una gran experiencia. Mina dijo con una enorme sonrisa. Si me eligen haré que las faldas de todas las chicas sean 8 centímetros más cortas. Mineta anunció con orgullo, lo que le valió un golpe en la cabeza de parte de la lengua de Tsuyu. De esta forma, todos los estudiantes de la clase de Heroísmo 1 comenzaron a gritar unos a otros, alegando que cada uno podría desempeñar el papel de representante de clase mejor que su contraparte, diciendo lo que harían si tuvieran ese cargo, pero las conversaciones cesaron cuando uno de ellos levantó su voz con mucha más intensidad que el resto alto. Todos se callaron al escuchar el grito de Irida. Ser el presidente de la clase no es un juego, tenemos la responsabilidad de poner a la persona más apropiada en el cargo, es por eso que sugiero que hagamos una elección, anunció el estudiante de lentes con bastante intensidad, todo mientras levantaba su brazo entero hacia el cielo. Los estudiantes lo miraron con ojos en blanco. Era muy claro para todos que al igual que el resto, Ida quería ser el representante de la clase, pero apenas nos conocemos y como la mayoría quiere ser presidente de la clase, casi todos votarán por sí mismos. Ribit Tsuyu dijo lógicamente. Ida no pareció desanimarse en lo más mínimo por esa declaración, al contrario, pareció más animado que antes. Por eso mismo, si alguien obtiene más de un voto, significa que en este corto tiempo ya se ganó la confianza de otros. Ante ese comentario que de hecho sí era válido, Ida centró su atención a su maestro que parecía dormido a un lado de la clase. Sensei, ¿le parece bien?, preguntó con la intención de obtener el permiso del maestro para las elecciones. Lo que sea, mientras eligen a alguien para el final de la hora, no me importa cómo lo hagan, declaró el maestro con indiferencia. Bien, entonces eso lo resuelve. Ida dijo con una sonrisa. Solo un voto. Ida dijo con la cabeza agacha mientras un aura deprimida lo rodeaba. Habían terminado las elecciones y los resultados ahora se encontraban en la pizarra para que todos los presentes los vieran y ahí, se encontraban los dos que habían obtenido más votos. Parece que Midoriya y Yaoyorozu están empatados, fue el impresionado comentario de Uraraka. Después de todo, en los resultados se vio que ambos adolescentes habían obtenido la cantidad de 3 votos. Debido a esto, el dúo de adolescentes pasó al frente de la clase mientras los demás discutían qué deberían hacer. El respeto. Disculpen, mientras sus compañeros discutían si deberían hacer una nueva selección entre ambos participantes, la voz del peli verde y su mano levanta en un intento de tomar la palabra los interrumpieron. La verdad, estoy bien si Yaoyorozu toma el cargo de presidenta. El pecoso dijo con una sonrisa, sorprendiendo a todos sus compañeros. Creo que ella es perfecta para el cargo. El pecoso explicó su razonamiento con una enorme sonrisa. Ante las palabras del chico, un pequeño sonrojo apareció en las mejillas de la azabache, debido a lo repentino del elogio. Si estás bien con eso, Aizawa comentó, cuando repentinamente apareció parado detrás del dúo de alumnos. Bien, en ese caso, Yaoyorozu será la presidenta y Midoriya será el vicepresidente, dijo el maestro, poniendo fin a ese asunto. Más tarde ese mismo día, en la hora del almuerzo, el pecoso se deleitó comiendo su tan amado postre que le había tomado tanto tiempo encontrar. Aún no había pensado en qué darle a esas amables personas de Ciudad Playa que le habían proporcionado su tan amado helado con forma de gato. Sentados a su lado se encontraban los amigos que había reunido desde que llegó a la UA, Mina, Uraraka, Mineta, para fastidio de las féminas del grupo, Ida, y en esta ocasión, Yaoyorozu se había unido al grupo. Al principio algunos se sintieron incómodos ante la presencia de la azabache, pero después de unos momentos en los que la extrovertida Mina se encargó de hablar con la azabache, dichas murallas comenzaron a caer. El peli verde se mantuvo en silencio, comiendo tranquilamente su almuerzo y su postre del día, escuchando pasivamente las conversaciones que se desarrollaban frente a él, interfiriendo solo cuando alguien pedía su opinión explícita. Por cierto, Midoriya, la pregunta lanzada hacia él interrumpió su pequeño momento placentero, aunque obviamente eso no le quitó su buen ánimo. Quería preguntarte, ¿por qué me dejaste el cargo de presidente de la clase? ¿Cargo?, preguntó la heredera de la familia Yaoyorozu.
El pecoso le respondió a la chica manteniendo la alegre sonrisa en su rostro. Claro que lo quería, tener el cargo de presidente de la clase le muestra a los héroes que uno es capaz de organizar a otros y liderar, es algo muy bueno para el currículum de un héroe, explicó el peliverde, haciendo una pequeña pausa para darle otra mordida a su gato galleta. Pero tú pareces alguien muy responsable y amable, estoy segura que serías una mejor presidente de clase que yo, respondió el pecoso tranquilamente, volviendo a dirigir su atención a su postre, el cual comía en pequeñas mordidas, asegurándose de saborear cada trozo. Ignorando totalmente que debido a sus palabras el rostro de la azabache se había teñido de un intenso rojo, algo que fue notado tanto por Mina como por Araka, aunque sorprendentemente ignorado por Ida, y antes de que cualquiera de los presentes pudiera profundizar en el hecho de su compañera de alta alcurnia ahora parecía un tomate. Repentinamente, una alarma comenzó a sonar. Alerta. Violación de perímetro de nivel 4. Comenzó a gritar la alerta. Inmediatamente, en el momento en que comenzó la alarma, todos los estudiantes en la cafetería comenzaron a abandonar en masa el lugar, corriendo hacia la única salida del lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Ida preguntó al aire. Uno de los estudiantes que corrían a la salida se detuvo un momento frente a ellos para responder a la duda del adolescente con lentes. ¿Significa que alguien invadió los terrenos de la UA? Algo así jamás había pasado en los 3 años que llevo aquí. Gritó el asustado chico. Al entender el peligro en el que se encontraban, todos los presentes se pusieron de pie repentinamente y salieron corriendo junto a la inmensa multitud de alumnos, la enorme cantidad de personas que intentaban evacuar las instalaciones al mismo tiempo. El pasillo se había abarrotado, las personas apenas podían moverse, se golpeaban unos a otros, algunos pocos desafortunados cayeron al suelo y fueron aplastados por el resto de alumnos. Durante todo el caos que se había desarrollado, Izuku y sus amigos se habían separado. En el caos ocurrido, un golpe arrojó al pecoso contra la ventana, permitiendo que éste viera el exterior de la UA, entendiendo finalmente lo que estaba pasando. No eran villanos, los reporteros habían invadido el campus de la UA. Todo este caos no tenía sentido, tenía que alertar a todos de lo que en verdad pasaba. Activando sus poderes creó un escudo rosa flotante que usamos como plataforma para saltar en el aire a la vista de todos los adolescentes que trataban de oír. Oigan. Oigan. Gritó, tratando de llamar la atención de los presentes, pero a pesar del hecho de que estaba gritando en un escudo rosa flotante, nadie le prestó atención. Midoriya. El peliverde giró su mirada en dirección al grito que lo había llamado, observando a Yaoyorozu parada debajo de su escudo, tratando de pasarle un megáfono que probablemente había hecho con su peculiaridad. El pecoso descendió su escudo, alcanzando el megáfono y dándole un agradecimiento silencioso a la chica, activó el megáfono y usando toda la fuerza de sus pulmones gritó: escuchen. Su intenso grito provocó que los aterrados estudiantes dejaran de correr, prestando atención al peliverde. Es solo la prensa, estamos a salvo. Gritó mientras señalaba con la mano hacia las ventanas. Cuando los estudiantes se dieron cuenta de que las palabras del pecoso eran verdad, comenzaron a caminar tranquilamente, organizando y ayudando a los caídos. Ahora que la situación se había calmado, el pecoso descendió del escudo que levitaba en el suelo, dando una última mirada por la ventana antes de irse. Había algo que le inquietaba: ¿cómo era posible que unos simples reporteros trataran las avanzadas defensas de la UA? No estaba seguro de qué era, pero había algo que le preocupaba en todo este asunto. Fin del capítulo 9.